Hoy nos toca escuchar a Iván Isaac, que preparó para nosotros en el día a día. Bienvenidos, bienvenido, amor. Muchísimas gracias. En el día a día, bueno, ahorita conforme vayamos avanzando en el mensaje, les diré por qué le puse en el día a día. Muy bien. Y lo iremos descubriendo poco a poco. Pero quisiera comenzar pues ahora sí que con el pensamiento o con la verdad de que Dios nos ha dado una cierta medida a todos. Y en esa medida que nos ha dado a cada uno de sus hijos, nos la ha dado para poder extender su reino aquí en la tierra. Y lo podemos ver como lo expresaba Pablo en 1 Corintios 3. En el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, en este versículo podemos ver cómo así expresa Pablo: conforme a la medida de gracia que me fue dada, así también con cada uno de sus hijos Dios le da una medida de esa gracia a cada uno de ellos. Y esto es para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación, ir a contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Sí. Pero al término de este versículo dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, para mí ese pero es como una llamada de atención. Dentro de esa medida que nos fue dada, hay una alerta de parte de Dios para nuestras vidas. Y bueno, ahorita está usando a Pablo para hacernosla saber, pero es como un o sea, como foquitos rojos, ¿no? Ok. Fíjense en el momento que estén sobreedificando cómo lo hacen. Y dentro de esa llamada, pues me llevó a mí pensar cómo es la forma en que yo sobreedifico. Y bueno, ahí va como mi testimonio en una palabra. ¿Qué puedo decir? Carnal. En este capítulo, dentro de la exhortación de Pablo, empieza a decirles, y eso está en el 3, o sea, 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y vaya, o sea, testimonio me refiero a contar lo que estoy viviendo y lo que Dios está haciendo en mí. Pero en el momento que sale esa llamada de atención de yo reflexionar cómo es que estoy edificando, me veo muy identificado en la manera que Pablo les dice: es que siguen siendo carnales. Y la verdad es que sí. Entonces, la llamada de atención que nos hace Pablo en ese momento, Dios, por medio de la vida de Pablo, es que dense cuenta, porque en su día a día, como es el mensaje de hoy, en su día a día puede haber mucho de su carne todavía. Y a veces nos enfocamos mucho en cómo llevamos a cabo una iglesia, que todo esté perfecto en la reunión, todas las cuestiones técnicas, por ejemplo, en este formato de que, pues ahorita lo vimos, ¿no? Sí. De que esté perfecto el ángulo de la cámara, las dos cámaras, la posición tuya y mía, que estén en modo avión los celulares, o sea, Sí. son como pequeñas cosas que a veces le damos mucho enfoque a la forma, pero el fondo debe ser un fundamento, el cual nos dice en este mismo capítulo que sea Cristo. Sí. ¿Y por qué en el día a día? Ahorita voy a seguir leyendo una parte del capítulo que nos muestra el por qué es en el día a día, pero es eso, en el momento que yo me puse a reflexionar de qué manera estás sobreedificando, puedo decir que hay muchas cosas en mí que todavía son muy carnales. En el momento que nos ponemos de acuerdo y queremos llegar como a una planificación de cómo hacer las cosas, entre tú, entre Patty, Lili, Alex, mi papá, llega un momento que a veces puede haber diferencias. Llega un momento cuando trabajamos unos con otros que pues puede que nos respondamos mal, o puede que no seamos muy pacientes, o puede que malinterpretemos la manera que nos está diciendo la otra persona con la que colaboramos juntamente con Cristo, y que a veces llega de una manera equivocada en el momento que lo recibimos, y nos herimos y herimos de regreso por estar en la carne. Claro. Entonces, es algo que quería compartir con ustedes sobre esto de cómo debemos de sobreedificar.
Y lo que nos dice Dios respecto a eso, aparece ya en el versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Claro. Y a veces creemos que por el hacer cosas, ya incluso hasta somos salvos. A veces creemos que por el poner cosas ya estamos perdonados de todas esas carnalidades que vivimos en nuestro día a día. Uh-huh. Pero la verdad de las cosas es que Dios quiere que en el momento que extendamos su reino, en el momento que vayamos a compartir lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que esa sobreedificación sea sobre el fundamento, Cristo, que es Cristo. Claro. ¿Y por qué digo en el día a día? O sea, estoy compartiendo esto del día a día porque si al seguir leyendo yo en el capítulo me encontré con esto y decía, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Entonces ahí es donde yo traigo a la mesa ese día a día, nuestra cotidianidad. Claro. Cada obra que nosotros hagamos se podrá ver, se hará manifiesta, será revelada en el día, o sea, en lo que declare el día. Sí. Pues por el fuego será revelada. Pues por el fuego será revelada. Claro, en las pruebas, ¿no? Exacto. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Claro. Entonces, aquí hay un llamado de parte de Dios en esa alerta. Dense cuenta de cómo están sobreedificando, porque si ustedes no tienen de fundamento mi nombre, si ustedes no ponen como fundamento el nombre de Cristo, no van a recibir esa recompensa. Somos hijos y somos salvos, y esa es la gran misericordia de Dios hacia nuestras vidas, pero hay una recompensa en medida que nosotros colaboramos juntamente con Cristo. De hecho, el capítulo se llama Colaboradores de Dios. O sea, toda la sección del capítulo se llama Colaboradores de Dios. Y creo que es una muy buena enseñanza porque a veces nos perdemos en la forma de que todo quede perfecto, en que se haga un formato padre, que sea atractivo para la gente, acaparar la atención de los jóvenes, que haya un mayor alcance, que se incrementen los números, que se incrementen las visualizaciones, etcétera. Pero ¿cómo está la condición de nuestro corazón? Sí. En el día a día? Sí. En el momento que nos ponemos de acuerdo para ir a compartir de Cristo y de cómo hacerlo, a veces le damos más peso en ese cómo hacerlo a verdaderamente trabajar en nuestro carácter, crecer en Cristo y que el fundamento y el centro de nuestras vidas sea Cristo, ¿no? O sea, que toda esa edificación la vivamos en Cristo. Claro. Eso evidentemente me hace recordar la parábola de las... ¿cómo se llama? El mensaje que Cristo nos enseña acerca de las casas que son edificadas en arena o edificadas en la roca, ¿no? Sí. Y eso me hace recordar la transición que hoy tú y yo estamos viviendo hacia Guadalajara. Y días antes de ir a firmar el contrato de renta en donde vamos a estar, pues tuvimos sueños, teníamos dudas, teníamos emoción, teníamos dudas, teníamos más emoción, ¿no? Y de alguna manera, pues Dios de alguna forma, no es como que nos frenó, pero en medio de la emoción, creo que sí Dios puso como esa pequeña duda en nuestro corazón, pero no por, y tú me lo dijiste, no porque Él no quería que nos fuéramos, al contrario, tenemos la fe y la certeza de que Él nos lleva a Guadalajara por algo, pero sí hubo como algo ahí en nosotros y decíamos, bueno, ¿por qué? Porque, y me acuerdo mucho que tú me dijiste, es que no quiere que vayamos con un corazón, como... restaurado con los demás, ¿no? Quiere que vayamos con un corazón restaurado. Con el corazón correcto. Con el corazón correcto. Quiere que vayamos con el corazón correcto. Y eso obviamente me hace como ponerme en duda o preguntarme qué áreas de mi vida hay, o sea, si tengo el corazón correcto en
X áreas de mi vida, ¿no? Y si en verdad estoy edificando, porque obviamente ahorita estamos hablando, por ejemplo, de una casa, de un edificio, ¿no? Me viene a la mente un arquitecto en que se tiene que fijar, o sea, no es solo el diseño bonito y que le entrega al cliente, y obviamente tiene que ver la edificación, porque si no, todo ese diseño bonito y hermoso se derrumba en un desastre o en un... Ahora sí, como los 3 cochinitos, ¿no? Viene el lobo y con 3 soplidos, creo que era, destruye la casa. Exacto. Entonces, pues obviamente tiene que entregar un trabajo bien hecho, ¿no? Y creo que Dios nos llama a ser arquitectos también de nuestra vida. Él nos da los planos, Él nos da como incluso el plan a seguir. En este capítulo dice que somos el edificio. Entonces, pues justo es eso, ¿no? Y Pablo dice, yo puse el perito arquitecto. Sí. Entonces, o sea, yo fui el perito arquitecto y puso como la base, ¿no? Exacto. Pero sobre esa base abajo está Cristo y nosotros somos tal cual ese edificio. O sea, nos dan los planos y ahora sí a entregar una buena obra, ¿no? Y otra vez, no es como que esto muy cierto que dices no es por obras que nos llamamos que somos salvos, exacto. Pero sí ahí está muy claro. ¿Quieres tener pérdida en tu vida o quieres tener recompensas en tu vida? Claro. Y es bien cierto. O sea, tenemos ejemplos físicos por ejemplo, la tragedia que sucedió en el 2017 aquí en Ciudad de México. Vimos la impotencia de las familias que perdieron tantas casas por o sea, como esta mala arquitectura de muchos edificios que se vinieron abajo, ¿no? Sí. Es un ejemplo como físico que podemos recordar, pero eso o sea, tiene mucho peso espiritual, en donde no estamos edificando bien. Y para mí me toca mucho este mensaje porque pues es como estamos viviendo detente tantito, ¿no? Exacto, detente, pausa, ve. O sea, como que incluso fíjate, eso me recuerda a este mensaje, como da un paso atrás. El retroceder tantito no es porque te está yendo mal o no es porque te está como retrasando a los planes que tienes o los planes que Dios tiene para ti. Al contrario, el dar un paso atrás te da una perspectiva distinta. Mucho más amplia de lo que Dios anhela. Exactamente. Alinear a su corazón en el nuestro, ¿no? Así es. Entonces creo que esa es una oportunidad de, si en este momento, por ejemplo, tú y yo, ¿no? En esta transición, bueno, es que lo vivimos. Dimos un paso, 2 pasos atrás para poder ver como la perspectiva. Es decir, pusimos pausa muchos proyectos que ya estaban a punto de salir porque sabemos que Dios tiene mejores planes que nosotros. Sí. Pero esa fe tenía que ser como cimentada. Y es que justo ahorita que diste el testimonio de irnos a Guadalajara, en parte el irnos a Guadalajara pues es nuestro día a día, ¿no? Sí. Y Dios anhela que en nuestro día a día nos detengamos en todas esas acciones para que al momento que actuemos, ese actuar esté siendo alineado conforme a su corazón y en el de Cristo, ¿no? Sí. Que esté plantado, como decías, en la roca, en el fundamento que es Cristo. Y ahorita al principio yo comenzaba dando ejemplos de, por ejemplo, cómo llevar a cabo una iglesia y todas las cosas que a veces hacen que nos salga la carne en el llevar a cabo una iglesia o dirigir una iglesia. Total. Pero llevémoslo a nuestras casas, por ejemplo, como padres de familia, como hermanos, como hijos. Sí. Todo el tiempo como seres humanos estamos en medio de la acción. Todo el tiempo como seres humanos tenemos un día que vivimos. Sí. En ese día a día, pausémonos tantito en todo ese actuar y tomemos en cuenta esas luces rojas que nos dice Pablo, ¿no? Pero por favor dense cuenta de cómo estén sobreedificando, porque si no tienen su fundamento en Cristo, y esa palabra, van a tener pérdida. Sobreedificar. Exacto. No edifiques por edificar, sobreedifica sobre algo. Y es sobreedificar porque ya hay una edificación. Exacto, previa, que es la de Cristo. Exacto. Y también hazlo porque en tu día a día, en ese accionar, en el momento que te des pausa, pues puedes darte cuenta si es que está habiendo pérdida en tu vida o si es que
hay recompensa. Si hay recompensa, qué padre, pero vas- avánzale en las áreas que hay pérdida. Si vas por buen camino o puedes frenar y ahora sí que cambiar de velocidad, ¿no? Como dices tú. Sí, sí, sí. Y siempre recordando pues que somos salvos, y eso es algo hermoso como hijos de Dios. Sí. Pero qué mejor ser salvos y ser recompensados. Así es, amén. Sí, Gracias, amor, hermosa. por este mensaje. Muchísimas gracias, tu cultura, los amamos mucho. Los Tu amamos. mensaje, pues, tu cultura.